denme un segundo y yo me coloco esto. Ok. Cuando uno utiliza LabVIEW, es para el monitoreo de algún proceso o para el control de algún proceso. Digamos que queremos monitorear el nivel de una represa o el nivel de un proceso, un tanque, o el caudal que está pasando junto con el nivel de algún tipo de proceso químico. ¿Listo? Entonces, o pues estamos monitoreando la eficiencia de un motor eléctrico, las temperaturas de un motor eléctrico, las temperaturas de un horno, para hacer un análisis térmico posterior a ver el comportamiento del proceso, que es lo que hacen en transferencia, en esas materias que tienen que ver con temperatura. En automatización normalmente se utiliza para la supervisión y el control de algún proceso, ¿cierto? Entonces yo quiero ver de manera gráfica el histórico de ese proceso. Entonces normalmente lo que se hace es hacer un reporte de datos, es decir, que el sistema vaya guardando los datos dependiendo de cuando yo quiera. ¿Listo? Los que veamos en instrumentación, los que están viendo instrumentación, fundamentos de automatización, perdón, ayer hablábamos algo de eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer ese reporte? Entonces, como les decía, lo que vamos a trabajar en el día de hoy es algo así por el estilo, ¿sí? Donde tengo dos tipos de señales. ¿Qué señal tengo acá? Esto es una señal tipo PWM, ¿sí o no? Una señal PWM, donde... A ver, vamos a darle esto un segundo. Donde acá tengo una señal, que era una señal diente de sierra, o sawtooth, a una frecuencia de 60 Hz, con una amplitud de 0.5 y un offset de 0.5. ¿Listo? Entonces acá tengo esto que es lo que me va a hacer guardar la señal que yo quiero graficar. ¿Listo? Entonces, vámonos a este. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito es la visualización, ¿cierto? ¿Cómo quiero visualizar la señal? Y primero, ¿de dónde voy a sacar la señal? Entonces, vamos acá, primero vamos al block diagram, vamos a Express, Input, y vemos que acá hay un simulador de señales, o Simulated Signal, se llama. ¿Listo? Abrimos este Simulated Signal, lo que hace él es generarme una señal simulada sinusoidal, ¿cierto? ¿Por qué simulada? Porque el mismo LabVIEW la está generando. Y no es como las señales que tomamos del exterior, que utilizamos un sistema de adquisición de datos, entonces ya eso sería una señal adquirida. Esta es una señal simulada porque el mismo LabVIEW la está generando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A que LabVIEW me genere una señal, para este caso vamos a generar una señal senoidal que está a una frecuencia de 10 Hz y tiene una amplitud de 1, es decir, entre el 0 y la cresta hay 1, y entre 0 y el valle hay 1, ¿cierto? Esta amplitud se llama amplitud pico porque va desde 0 hasta el pico máximo, ¿sí? La amplitud pico es de 2. El offset es el corrimiento que tiene. Si yo le doy 0,5 de offset, 0,5 de offset, es lo que va a hacer, él me va a correr esta señal 0.5 hacia arriba. Vean que ya no empieza en -1, sino que empieza en -0.5 y no llega hasta 1, sino que llega hasta 1.5. Es decir, la señal se desplazó hacia arriba 0.5 unidades. ¿Ok? Esta, como es una señal sinusoidal, no tiene un ciclo útil o un duty cycle, ¿sí o no? Si yo tengo una señal cuadrada, la señal cuadrada sí tiene un ciclo útil, como ven acá. El ciclo útil quiere decir la cantidad o el porcentaje de que esa señal está en alto, es decir, está haciendo
esta parte cuadrada acá. Es decir, la cresta de esta señal, ¿qué porcentaje? Empezando desde, vamos a ver si acá no, ¿listo? Empezando desde acá, ¿cierto? Sería, hasta acá sería el 100%. Entonces, como tiene la mitad de arriba y la mitad de abajo, quiere decir que tiene un 50%. Si yo le coloco un 30%, ¿qué va a pasar? Que solamente el 30% de la señal va a estar arriba y el otro 70% va a estar abajo. ¿Listo? Inicialmente vamos a traer una señal sinusoidal que es la que más datos tiene porque va variando en el tiempo. No tiene ninguna parte donde permanezca constante, sino que va variando en el tiempo. Y que tenga un offset de 0.5. Así la quiero visualizar. ¿Listo? Le doy OK. Y acá me genera la señal. Entonces tiene unos datos de salida, que acá sale la señal. Entonces, ¿dónde voy a visualizar la señal? Entonces me voy acá a Graph, ¿cierto? Y voy a un Waveform Graph, ¿cierto? En forma de onda. ¿Por qué? Porque quiero visualizar una forma de onda sinusoidal. ¿Listo? Esta forma de onda, conecto directamente acá. Y obviamente para que esto funcione de forma continua, ¿qué necesito? Un loop. Voy acá, X-Control y Loop with Button. Entonces ya este loop que utilizo acá, ya el mismo me crea el botón de stop. No tengo que andar creando el botón de stop. ¿Listo? Ok. Entonces si yo le doy play, ¿sí? Empiezo a ver la señal. Entonces como va muy rápido, stop, un timer, y que creamos un control. Listo para controlar desde acá. Colocarle 100 cada 100 milisegundos. Vemos que ya va más lento. Si yo le doy acá y no está stop, él empieza a correr. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces ya sabemos cómo generar una señal tipo sinusoidal. Ok. Listo. Poner esto un poco más grande. Entonces acá en la frecuencia yo quiero también un control. Listo. Entonces acá le doy play. Creo que es en 60. 60 Hz. Y ahí está. Lo que hace en 60 Hz. Listo. Ok. Entonces hasta ahí vamos bien. Tengo mi timer. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda de lo que se ha hecho? No, señor, todo bien. Ok, perfecto. Profe, me pregunta usted cómo sacó ahí el de la frecuencia. El de la frecuencia, este, Ese sí, ese. le das clic derecho. Vamos a hacerlo otra vez. Borramos, suprimir. Y el milisecond normal ya. Creamos un control. ¿Listo? Ah, bueno, ahí le di en offset. Es Ya, sí. Ahora sí. en frecuencia. Profe, una pregunta. Pregúntame. Usted va a grabar, usted le va a montar este video como a la plataforma. Es que nosotros simplemente pues lo escuchamos, pero no nos muestra imagen por la calidad del internet. No, no, sí, tranquilo. Este video se va a subir a la plataforma. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Cómo no?
Entonces acá se creó la frecuencia, entonces yo acá puedo variarle la frecuencia. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Pues a Hernán Junior ¿cómo es que es? A Miguel. No se preocupen que igual eso se sube a la plataforma, lo que por acá por WhatsApp me están escribiendo, y para que lo puedan descargar. ¿Listo? Si no pueden descargar igual como ya habíamos quedado anteriormente, cuando se dé la presencialidad de las clases otra vez, pues igual hacemos un repaso de todo lo que se hizo para ponernos al día los que no se pudieron conectar. ¿Ok? Pero la idea es que demos continuidad al semestre. Entonces seguimos. Vamos a colocar acá. Aquí una exclusion. Listo. Perfecto. Profe, una pregunta. Para la gráfica que está ahí, en la parte de abajo dice que de 0 a 0,1. Para uno poder editar esa parte de ahí, solamente le hace clic a los números. No, acá no, porque es que en la gráfica tiene algo que se llama ignore timestamp, ¿cierto? Cuando tú le das play acá, o sea, no, ella empieza a correr y acá no cambia, porque te dice que la frecuencia está entre 0 y 1. Entonces, si tú le quieres colocar acá 1, no te va a cambiar. Si le quitas el autoescala en X y le colocas 1, ahora sí, te va a hacer eso, pero siempre te va a mostrar 0.1. ¿Listo? Si le colocas ignore, entonces él lo que te va a hacer es que se te va a ir la gráfica. Sí, sino que yo puse eso y me aparece como una fecha con la hora y todo. Acá cuando le das, sí, porque te sale el tiempo real en donde está tomando la gráfica. Entonces aquí, entonces te queda 0,1. ¿Listo? Entonces aquí vemos la gráfica que va avanzando en el tiempo. ¿Ok? Vamos a darle stop. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora? Vamos a revisar cómo guardar estos datos o cómo hacer para guardar los datos para revisarlos en un tiempo posterior o analizarlos, graficarlos, ¿cierto? En un lapso de tiempo. Entonces, vamos acá, vamos a Express, ¿cierto? En Output, porque son salidas. Y vamos acá donde dice Write Mass File. ¿Listo? Y acá me abre esta ventana acá. Entonces, lo primero que dice acá, Field Name. ¿Listo? Entonces acá tengo un punto txt, ¿cierto? Si lo dejo aquí, él me graba esto en un punto txt, pero yo no quiero que él me lo grabe en punto txt, sino que me lo grabe en Excel. Entonces acá en esta parte de acá me aparece el formato donde me va a salir, ¿sí? Y que me dice grabar en Microsoft Excel. Acá está la extensión XLSX, que es la última extensión de Excel. Desde el 2003 hacia arriba, o 2006 hacia arriba, 2005 hacia arriba, ya tiene la extensión XLSX. ¿Listo? Y acá es donde yo quiero que quede guardado. ¿Listo? Entonces, yo le doy acá y vemos que me dice que tiene que tener un archivo de Excel. Entonces, lo primero que hago yo es crear un archivo de Excel, ¿sí, no? Acá yo tengo Excel abierto, le doy File, New. ¿Listo? Y vamos a guardarlo en... Entonces, yo quiero guardarlo en esta carpeta que se llama Data2. En esta carpeta que se llama Data, y vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar Clase. Esto, abro y le coloco el nombre que yo quiero colocarle, que sería para este caso Datos, o vamos a llamarlo Zen.
es lo que voy a graficar. Me lo guarda con la extensión XLSX. Le damos guardar. Listo, tengo este archivo ya creado. Listo, lo cierro. Y acá, vuelvo otra vez y lo vamos a buscar. ¿Dónde lo guardé? Entonces le voy acá en Drive. UGPC 2020. Instrumentación virtual. Data. Clase. Y aquí está. Save. Le doy OK. Entonces vemos que acá me guardó dónde lo voy a guardar, ¿cierto? El archivo. Aquí está el archivo. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Field description. Acá pues me dice qué es lo que necesita en advance. Ok. Y le doy en OK. Listo. Entonces ya él me empieza a configurar. Listo. Pues vemos que él tiene unos datos de entrada y unos datos de salida. Pues el dato de signal. Colocar esto un poquito por acá. Esto me interesa menos. Esto me interesa más. Listo. Entonces acá tengo. Listo. Ahí está mejor. Entonces la señal que voy a graficar, ¿cuál es? Esta que está saliendo de acá, ¿sí o no? Entonces le doy acá clic y la conecto acá. ¿Listo? Entonces esta es la que voy a graficar. Aquí está un reset. Entonces este reset lo va a conectar a stop, ¿sí o no? Porque quiero que cada vez que le dé stop, él se resete. Ahí no hay lío. Enable, que es quien lo habilita, entonces yo quiero que crear un control, habilitarlo desde acá. Entonces vemos que acá me creo este botoncito que se llama Enable. Esto vamos a colocarlo acá, pequeño para que no ocupe espacio. Y acá, que se encienda un LED indicador cuando está grabando. Profesor, una pregunta. Pregúntame. Si no conectara el resetear, por así decirlo, al botón stop, el programa como tal registraría todos los datos que están presentando Si o no, por defecto los resetea. no, si no lo colocas, no creo que lo resete. Entonces, de pronto creo que el archivo, pero ahorita lo miramos, ahorita lo analizamos. ¿Listo? Ahorita. Listo, profe, gracias. Ok, entonces acá vamos a colocar un control también. Entonces acá me muestra dónde está guardado y cómo se llama el archivo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Y si le doy acá, pues me muestra dónde quedó guardado el archivo. Ok. Sí, ya vamos. Vamos a ver. Ahí está habilitado, entonces se encendió el LED, ¿cierto? De guardar.
Le doy disable, de una vez se apaga el LED de guardar porque no está guardando. Le doy stop y él debe parar. ¿Listo? Entonces, vamos acá a la carpeta que creé, clase. Vemos que él me creó una función seno, ¿sí o no? Y me creó un backup. ¿Listo? Entonces, si le doy graficar, si yo le doy graficar, acá, insert, recommender chart, vemos que él me hace una gráfica de lo que pasó durante el tiempo que pasó. ¿Listo? Ahí está. Entonces, aquí quedan guardados los datos de todo lo que se ha hecho. ¿Listo? A ver. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, hasta ahora va claro todo. Entonces, digamos que yo quiero disminuir la frecuencia hasta 0.1. Pero es una pregunta, aquí en los dos últimos iconos que usted colocó, la flechita normalmente aparece al lado derecho, pero usted la pasó para el lado izquierdo del mismo icono ahí. ¿Qué fue lo que le hundió o qué? ¿A dónde, mi vida? ¿En cuál? Ahí a ese icono cuando yo lo saco en el programa, esa flechita que está a mano izquierda no me aparece, pero a mano derecha. Esta, field name out. No, la otra, la que está en el mismo icono, profe. En el mismo no, donde está esa flechita, ahí hay una flechita. A mí me aparece hacia el otro lado. Ah, porque le diste crear control. Tienes que darle crear indicador. Lo colocó de salida y es de entrada. Sí. Entonces, mira, Ya. le das clic derecho, crear indicador, ¿sí ves? Y ahí te crea. Porque como es una salida, Ya, tú le das crear yo le hice control, así como te dije. te sale del otro lado. Entonces no te va a conectar. Listo. Bueno, muchachos, y es así como se crea un reporte de cualquier tipo de señal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora? Entonces vamos a crear una señal tipo PWM, ¿cierto? A partir de una señal diente de sierra. Y a guardar los datos de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para crear la señal PWM? Lo primero que necesitamos para crear la señal PWM, ¿cierto? PWM, ¿qué quiere decir? Modulación por ancho de pulso. Pulse Width Modulated. P, Pulse, W, Width, y M de Modulated. Modulación por ancho de pulso. Es decir, que es una señal de frecuencia constante. Coloquémosle, por ejemplo, 60 Hz. La señal de 60 Hz, ¿cierto? Para hacer una señal, va a ser una señal cuadrada, ¿cierto? Pero entonces yo voy a crear esa señal cuadrada. No la voy no voy a colocar acá la señal cuadrada porque yo necesito que, dependiendo de la entrada, él me genere una señal tipo PWM. ¿Listo? Entonces, es decir, que si tengo una señal cuadrada, este ciclo útil varíe dependiendo de lo que yo le ingrese, ¿cierto? Si yo le doy acá, entonces él simplemente me genera la señal cuadrada, ¿cierto? Pero
yo puedo cambiarle la amplitud, la frecuencia, el desplazamiento, la fase, pero no el ciclo útil. Entonces yo quiero una señal a la cual yo pueda modificarle ese ciclo útil. Ah, mentira, así me queda el duty cycle. Acá está. Ah, bueno, aquí me crea el duty cycle. Entonces, este duty cycle, vamos a que vaya variando con el tiempo. Entonces yo quiero que ese duty cycle me cambie con un slide, ¿cierto? Tengo el slide y lo conecto al duty cycle. Y esto va hasta 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a mostrar ahora acá? Una señal, ¿cierto? Que está variando su ancho de pulso. Miren que la frecuencia sigue siendo la misma, 60 Hz, no ha cambiado, pero su amplitud, es decir, el tiempo en que dura en alto, aumenta o disminuye dependiendo de el valor que yo le dé a la entrada, que viene a ser el ciclo útil o el duty cycle. ¿Listo? Ahora, si yo quiero una señal con ciclo útil variable, ¿sí? Acá el offset creo que es 0. ¿Listo? Y que ya no quiero que yo no quiero que sea gobernada por este slide, sino que sea gobernada por otra señal, ¿cierto? Entonces tengo una señal de 60 Hz, vamos a colocar una señal de 10 Hz, una amplitud de 1, sinusoidal, entonces la amplitud, ¿cierto? Quiero un offset de 0.5. La amplitud de 0.5. ¿Listo? Entonces vemos que la señal va de 0 hasta 1, ¿sí o no? Sigue siendo sinusoidal, pero es totalmente positiva. ¿Sí? Entonces, acá. Listo. Tiene una frecuencia de 10 Hz. Y acá la vamos a visualizar otra vez. Listo. Ok. Ahora, el ciclo útil va de 0 a 100, ¿cierto? Pero si yo le coloco esta señal acá, solamente me va a variar de 0 a 1. No va a ser prácticamente mucho. Entonces yo quiero que vaya de 0 a 100. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar esto? Por 100, ¿sí o no? Entonces me voy acá en numérica por esta señal. Crea una constante de 100. Este es lo que voy a entrar al ciclo útil.
¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se comportan. Dependiendo, vemos que está fija. 60 Hz en milisegundos. Listo. Entonces vamos a empezar a grabar. Esto. Creo que es mucha información. Sí. Le damos esto. Listo. Y vamos a revisar. Listo. Y vamos a graficar. ¿Cierto? Solo me grafica esta parte. Un poquito de datos tomo. Esto sí graficó todo. Listo. Esta frecuencia debe ser 120. Y esta, no sé qué. Profe, yo tengo una duda acerca de eso. Dime. ¿Usted cómo hizo ahí para que quedara totalmente positiva la gráfica? O sea, que no le saliera ningún número negativo. Acá, en esta parte, donde dice offset, la amplitud, vamos a colocarla acá. Bien. Cero. Acá 10.
Pues la amplitud le coloqué de 0.5. Acuérdate que la amplitud iba de 0 hasta 1 y de 0 hasta -1. ¿Sí? Entonces, si yo la coloco de 0.5, con offset 0, lo que hace es que va de 0 hasta 0.5, ¿sí, no? Y de 0 hasta -0.5. Entonces, el offset es un corrimiento. Si yo le doy un offset negativo, -1, ¿ya qué hace? Me corre hacia abajo, ¿cierto? Solamente me queda totalmente negativo. Si yo quiero que me corra hacia arriba, entonces le doy 0.5 hacia arriba y me corre la mitad de la gráfica, es decir, solamente me corre de 0 hasta de -0.5 hasta 0. Entonces, al yo correr solamente la mitad, hace que la gráfica tenga una amplitud de 1 y que quede totalmente negativa con el offset, que es el corrimiento. ¿Sí es claro? Sí, sí, ahora sí ya lo pude hacer. Ya me apareció bien. Ok, listo. Entonces acá era así. Y vamos a darle stop. A ver, ¿qué hizo? Solamente tomo 100 datos. Vamos acá a ver. 120. Acá hay 50. Bien, aquí. Stop. Listo. ¿Cuántos datos tomó? Ahora sí tomo más datos. Entonces, cuando él satura, es decir, que toma muchos datos, separa la, la simulación. ¿Por qué? Porque la memoria del computador es muy pequeña. Entonces, graficamos lo que hasta el momento graficó. Vemos que ya son más datos. Si nosotros estiramos esto, estiramos, estiramos y estiramos. ¿Cierto? Vemos una señal, ¿cierto? Con muchos datos. ¿Listo? Entonces, así generamos una señal tipo PWM. Y guardamos los datos en Excel. Listo, muchachos. Entonces, espero que la lección haya sido satisfactoria. ¿Tienen alguna duda? Pero es una pregunta. Ahí en el front panel, donde está la gráfica, en la parte de abajo, en donde dice el tiempo, no le he podido editar lo que es o sea, que vaya de 0 a 1, solamente me aparece es una fecha y la hora que se hizo, pero no me deja editarlo. Acá. Es que él Sí, solamente ahí. te va a mostrar este tiempo fijo. Él le das aquí en autoescala en X, ¿no? Que sale acá. Él te muestra
Temperature, time axis. Apariencia. Waveform graph. Aquí puedes colocarle varias gráficas, pero eso depende de la frecuencia de entrada. Si le das acá en cuando está, acá deshabilitamos esto. Si le das acá en clic derecho en autoescale, ya te va a mostrar. Acá en Ignore Timestamp, ya te muestra el tiempo fijo. ¿Así te aparece, Alejandra? No, todavía no he podido arreglar eso. ¿Te aparece así? Así es que me parece, sí. Entonces mira, le das clic derecho, ¿sí ves? Le das acá en Ignore Attributes. Le das clic derecho en Ignore Timestamp. ¿Cierto? Entonces, ¿qué te quiere crear? Este te tiene que quedar chuleado y este sin chuleado. ¿Listo? Sí, y ahora sí. Ya se arregló. ¿Ya se arregló? Ok. Ya la pude arreglar. Listo, bro. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que haya sido satisfactoria la clase. Ya voy a finalizar la grabación.